Ese debería ser el problema 2, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y obviamente va a ser exacta, pero tenemos que ir comprobándolo siempre. Lo primero que hay que hacer es comprobar si efectivamente es exacta, aunque estamos viendo ecuaciones exactas y obviamente yo les voy a poner ecuaciones exactas. Es útil que lo comprueben para que se vayan acostumbrando a cómo comprobarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí se identifica la función m de x, y, porque es todo lo que acompaña el diferencial de x. Y lo que acompaña el n de x, y, perdón, lo que acompaña el de y, que es la función n de x, y. Bien, en unos minutos mientras acepto la gente que viene llegando. Ya. Ok. Reconocida la función m y la función n, entonces lo siguiente es verificar si efectivamente es una función, una ecuación, perdón, exacta. Entonces, para eso tomamos las derivadas parciales, ¿sí? De la función m se toma la derivada parcial en y se obtiene precisamente esto que está acá, esta expresión 6 coseno de 3x menos 2y. Sí, porque estas expresiones que dependen solo de x se hacen cero. Recordemos que cuando uno realiza una derivada parcial en términos de una variable, la otra queda funcionando como una constante. Entonces, cuando uno la deriva, se hace cero, ¿ya? Y la función n se deriva parcialmente con respecto a x y se observa que se obtiene el mismo resultado. Bien. Los ejercicios que yo saco para mostrárselos como ejemplo, para que ustedes lo hagan generalmente, no siempre, pero la mayoría los voy sacando de pruebas antiguas o de controles. Entonces es súper útil porque así le pueden ir viendo la mano a cómo son los ejercicios, ¿sí? Son como de ese tipo de dificultad de prueba. Esos son los ejemplos que yo generalmente coloco. Bien, entonces efectivamente comprobamos, la igualdad se cumple, es una ecuación exacta y por lo tanto, aquí viene la parte mecánica, existe una función f de x, y igual c tal que ocurre esto por esta razón, ¿sí? O sea, la derivada parcial de esta función que vamos a encontrar con respecto a x, esa derivada, es igual a lo que acompaña el diferencial de x. Eso es por definición de ecuación exacta, ¿sí? Eso recordémoslo. La definición de una ecuación exacta nos decía que una ecuación era exacta cuando, digámoslo así, la parte izquierda de la igualdad, todo esto, corresponde a la diferencial exacta de alguna otra función de dos variables, ¿sí? Esa función que no conocemos, pero que equivale precisamente a su diferencial exacta. Y eso no es más que considerar su diferencial, es derivar en x, por eso está el diferencial de x, y su diferencial en y, su desderivar en y. Entonces, por definición, como es exacta, va a existir esta función tal que su derivada parcial de f con respecto a x va a coincidir con la función m de x, y. ¿Sí? Y por otro lado, la derivada parcial de esta función con respecto a y va a coincidir con la función n. Entonces, repito, definición de ecuación exacta. Entonces tenemos estas dos igualdades. ¿Sí? Y nuestro objetivo como ecuación diferencial tenemos que encontrar la función f, describirla completamente. Ahora, ¿cuál opto por integrar? ¿Sí? Si se fijan, pueden tomar la primera e integrarla con respecto a x. O tomar la segunda e integrar con respecto a y. Da lo mismo. Veamos por cuál opté yo. Tomé la 1 e integré con respecto a x. ¿Bien? Entonces esta era la función m de x, y, que lo único que hice fue aplicar propiedades de la integral que separa sumas. Por eso hay tres integrales ahora. Y saca constantes. Aquí saco el 7 y aquí saco el 3. Y calculen estas tres integrales, que no son difíciles, son bastante simples. Pese aquí a que aparece un seno de 3x menos 2y, repito que como estamos integrando con respecto a x, en este caso el y, cuéntenlo como si fuera un número, entonces no se complican, es simplemente la integral de seno de 3x. Ahí está como el coeficiente que acompaña a la variable. Esto es un número,
como si no existiera. De esa manera trabajan con él, como si fuera un número. Entonces cuando lo derivan desaparece y cuando lo integran funciona como número también. Bien, entonces integrando cada una de estas integrales se obtiene estos resultados. ¿Sí? Y ordenando un poquito, aquí los 3 se van, aquí se puede reescribir para dejarlo mejor y se obtiene esto. Entonces aquí aparece nuestra función g, nuestra función constante de integración, porque como estamos integrando con respecto a x, una función que en verdad depende de x y de y, entonces como consideramos y tal como si fuera una constante, nos tiene que aparecer una constante de integración que dependa de y. ¿Sí? En este caso le colocamos g de y. Bien, entonces ahora ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, tomo mi resultado y lo derivo parcialmente con respecto a y. ¿Sí? Recuerden que esto es fácil como que se mareen, pero deben estar muy atentos a lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa si tomaban el resultado y lo derivaban parcialmente con respecto a x? Lo único que iban a hacer era devolverse, darse una vuelta en círculo. Ahora nuestro objetivo, como es despejar g de y, es encontrar g de y para obtener de manera completa la función f. Vamos a tomar esta expresión y la vamos a derivar parcial con respecto a y. Si hacemos eso, obtenemos este resultado. ¿Sí? Como es una derivada parcial con respecto a y, es el logaritmo de x hace 0, s menos 7 partido x hace 0, y lo único que nos queda aquí es un menos, la derivada del coseno es menos seno de 3x menos 2y, pero como estamos derivando parcial con respecto a y, aparece un menos 2. Entonces por eso que al final queda positivo. ¿Sí? Y bueno, tenemos que igualarlo a lo que corresponde, porque por definición de funciones de ecuación exacta, la derivada parcial de la función que estamos buscando con respecto a y es igual a lo que acompaña el diferencial de y, a lo que llamamos la función n. Entonces lo igualamos a la función n, ¿sí? ¿Qué era esa? Ahí está, lo vuelvo a recordar. Por eso que lo igualamos. Entonces, nuestro objetivo, sin perder la concentración, tenemos que encontrar g. Y como igualamos, observamos que, miren, eso con eso se va, son iguales. Y lo único que nos queda es g', la derivada de g con respecto a y, igual a 1 dividido y menos 10. Bien, como queremos encontrar g y tenemos g', ¿qué es lo que hay que hacer? Integrar. La integral de la derivada es la función. Entonces integramos esto último con respecto a y en este momento. Con respecto a y, porque la función g depende solo de y. ¿Sí? Aquí fíjense, me equivoqué. La costumbre, coloqué un X, pero siempre trabajé con y después. Aquí después lo arreglo y cuando se lo suba esta solución, ahí lo arreglo. G de y entonces es la integral de esta expresión, de 1 dividido y menos 10. Entonces separé, saqué constante y calculé. Ahí está. Esa es la solución. ¿Sí? Pero esto era lo que teníamos para la función f. Teníamos esto. Teníamos este resultado más la función g. Como ya encontramos g, lo único que nos queda es reemplazar g acá. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, reemplazando g en lo que teníamos para la función f, tenemos finalmente la solución. Aquí lo único que hice fue agrupar un poco porque tenemos logaritmo natural de x y aquí tenemos más logaritmo natural de y. Cuando dos logaritmos se están multiplicando, o sea, se están sumando, significa que sus argumentos se multiplican. Eso fue todo. Y además la reescribí porque sabemos que la solución general de una ecuación exacta siempre está igualada a una constante. ¿Alguna pregunta? Bien, el factor integrante es simplemente una función que nos transforma una ecuación que no es exacta. Y esta función, si la multiplicamos a la ecuación, que tiene que estar escrita de esta manera, nos transforma la ecuación no exacta en una que es exacta. Esa es la gracia del factor integrante. ¿Ya? Eso es todo. Así se resume todo.
es una función que al multiplicarla a una ecuación que no es exacta, la convierte en exacta. Eso es todo lo que hay que saber, ¿ya? Entonces aquí repite que como ya se transforma al multiplicar el factor integrante a la ecuación, la transforma en exacta, entonces hay que resolverla como tal, ¿sí? Para comprobar que efectivamente la ecuación quedó exacta, hay que calcular las derivadas parciales respectivas. O sea, lo que acompaña el diferencial de x, que ahora es mu por m, eso se deriva parcialmente con respecto a y lo que acompaña al diferencial de y, que en este caso es mu por n, eso se deriva parcialmente con respecto a x. ¿Sí? Si esas derivadas parciales respectivas son iguales, la ecuación es exacta y entonces existe una función f de x, igual c, tal que pasa esto por definición de ecuación exacta, donde en este caso la derivada parcial de f con respecto a x es mu por n, ¿sí? Porque gracias a este mu es que la ecuación se volvió exacta. Y la derivada parcial de f con respecto a y es mu por n. Eso es todo. Y luego se procede a resolver como ya aprendimos, cómo se resuelve una ecuación exacta. Entonces aquí dice que no vamos a ahondar en eso. O sea, en el apunte que yo les subí, si no me equivoco, se lo subí a ustedes, que es como el apunte, de hecho le puse así, como apunte de cabecera del curso, que se llama Apuntes de clases de ecuaciones diferenciales de la profesora Lidia Ortega, una profesora que trabajó en LUTEM e hizo ese libro de apuntes. Bueno, ahí, si alguien quiere, le interesa, puede ver en la sección de factor integrante y leer un poco más y aprender un poco más, ¿ya? Enseña cómo encontrarlo. Supuestamente la gracia es, dada una ecuación exacta, cómo encontrar el factor integrante, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hacer eso. Como les dije, generalmente los cursos de ecuaciones, ni siquiera en un semestre normal se alcanza a ver, sino que uno que lo que hace lo que yo hice en los ejemplos ilustrativos. Uno les muestra una función y les dice que verifiquen que efectivamente es un factor integrante para luego resolver la ecuación que resulta. Entonces no tienen que encontrarlo. El factor integrante uno se los da. Y en este caso particular, para que ustedes sepan, yo se los voy a dar. Entonces no van a tener que calcularlo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo básico, tenemos esta función. Todos los factores integrantes suelen denotarse por la letra mu, ¿ya? Y pueden depender tanto de x, solo de x, pueden depender solo de y, o pueden ser una función de dos variables que dependan de x y de y, ¿ya? Entonces hay distintos casos para el factor integrante. En este caso depende solo de x y dice verifique que la función es un factor integrante de esta ecuación, ¿ya? Y además la vamos a resolver. Entonces dice que esta ecuación no es exacta. Compruébelo. ¿Cómo lo hace? Tiene que tomar lo que acompaña a de x, la función m, derivar la parcial con respecto a y, tomar lo que acompaña al de y, la función n, y derivar la parcial con respecto a x, y darse cuenta que esas derivadas parciales no son iguales. Entonces no es exacta. Bien, como dice que este es factor integrante, entonces vamos a multiplicar la ecuación por esta función, por e a la x. ¿Sí? Entonces si la multiplicamos nos queda así. E a la x por toda esta primera expresión más e a la x por esta segunda expresión igual a e a la x por 0, que eso sigue siendo 0. ¿Sí? Entonces ahora se dice que esto debería ser una ecuación exacta. Vamos a comprobarlo. Entonces ahora hay que tomar la derivada parcial de todo esto. Todo lo que acompaña al de x es la nueva función m, ¿verdad? Por eso que le pongo ahí específicamente mu por m, todo esto. Y esto se deriva parcialmente con respecto a y se obtiene esa expresión. Recordar que cuando uno deriva parcial con respecto a y, entonces el x se trabaja como constante. Y la derivada parcial de mu por n, ¿cierto? Lo que acompaña el diferencial de y, se deriva parcial con respecto a x. Si realizan esa derivada parcial en donde y ahora trabaja como constante, resulta esto. O sea, lo mismo que ya se tenía. Son iguales. Efectivamente, entonces uno concluye que la función mu dada e a la x es un factor integrante, porque convirtió una ecuación que no era exacta en una exacta. ¿Sí? Aquí está demostrado. Las derivadas parciales respectivas son iguales, entonces es exacta. Bien, ahora hay que resolverla. ¿Sí? Aquí no me voy a detener mucho porque ya vimos recién cómo resolver ecuaciones exactas. Entonces aquí, esto es lo mecánico más encima,
como es exacta, existe una función f de x, y igual c, tal que la derivada parcial de f con respecto a x, ahora, ¿qué tiene que ser? Ahora tiene que ser mu por m, ¿verdad? Porque esa es la ecuación exacta, no puede ser solo m. Entonces mu por m es esta expresión, ¿sí? Y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a mu por n, a todo lo que acompaña el diferencial de y. En este caso, esta expresión. Y luego se procede como ya sabemos. Se elige una de las dos y una de ellas se integra con respecto a algo. Por ejemplo, aquí, de una mirada rápida, aquí yo primera vez que tomé la segunda. Creo que hasta el momento yo no había tomado la segunda igualdad. Ahora tomé la segunda. Simplemente porque al ojo me di cuenta de algo. Dije, si tomo la primera, tengo que integrarla con respecto a x, ¿verdad? Esta primera igualdad. Y x aparece en la exponencial, y x aparece ahí, y aparece ahí. Aparecen muchos x. En cambio, esta, si tomo la segunda igualdad, tenía que integrarla con respecto a y. Y aquí solo aparece un y. Entonces dije, voy a calcular esta integral porque es más chica. Solo por eso. ¿Ya? Entonces tomé la segunda. ¿Ven? Aquí vamos a tener un ejemplo de cómo se hace de la otra manera, cómo se toma de la segunda igualdad y uno empieza a trabajar. Tomo la segunda y como la segunda igualdad es una derivada parcial con respecto a y, como comillas, despejo de f, integrando con respecto a y. Entonces integro esto con respecto a y. Y todo lo que tenga x sale de la integral como si fuera una constante. ¿Ve? Por eso que toda esta expresión sale y me queda una integral simple. Una integral de un 1 y una integral del y cuadrado. ¿Ya? Me queda muy fácil. Y ahora lo que sale, también tiene que salir una función constante de integración. Estamos integrando con respecto a y una función de dos variables, en donde x se trató como constante. Por lo tanto, la constante de integración que aparece aquí es una función que ahora va a depender de x. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la mitad del ejercicio, como siempre, tenemos la función f, que es esta expresión, más la función h. Entonces ahora, ¿cuál es el objetivo? Encontrar h. ¿Cómo encuentro h de x? Bueno, debo analizar. ¿Qué tengo que hacer con esta expresión ahora? ¿La tengo que derivar parcial con respecto a x o con respecto a y? Si la derivan parcial con respecto a y, se van a devolver porque lo que acabamos de hacer es integrar, con respecto a y. Entonces, lo que nos queda es derivar parcial con respecto a x. Y eso se deriva con respecto a x, se obtiene este resultado, pero como sabemos, tenemos que igualar porque la derivada parcial de la función con respecto a x es igual en este caso a mu por m. Recordar que mu es el factor integrante. Entonces, igualamos todo esto a mu por m. Y ahí se van a ir algunas cosas, se van a eliminar, se simplifica, y uno encuentra que h' es igual a 0. Entonces, integramos y obtenemos que h es igual a una constante. ¿Sí? Esto es obvio porque si uno deriva una constante, un número, es 0. ¿Sí? Y terminamos porque ya tenemos h y subo un poco. Aquí teníamos la función f, que era esta expresión, y me faltaba h, reemplazo h, que en verdad era solo una constante numérica. Pero como sabemos, la solución de una ecuación exacta no la podemos dejar expresada así, sino que igualada a una constante, y lo reescribimos un poco y queda de esta manera. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue factorizar por los términos que los sumandos tenían en común, como era y la exponencial. ¿Sí? Y este ejemplo 2 es el ejemplo típico de, de las pruebas que por lo menos se hacía cuando uno tiene un ramo coordinado. Este es el ejemplo típico, el ejercicio típico de prueba. Le dan una ecuación diferencial y el ejercicio tiene tres partes. Demuestra que no es exacta, entonces hay que demostrarlo. ¿Cómo? Con las derivadas parciales respectivas y comprobando que efectivamente no son iguales. Entonces basta con eso para decir que la ecuación no es exacta. Luego una letra B que dice demuestre que, y le dan la función mu, el factor integrante, le dan y dice demuestre que esta función es un factor integrante para la ecuación dada. ¿Ven? Si se fijan aquí, esta función mu depende de i ahora. Entonces ahora hay que demostrar que corresponde a un factor integrante para la ecuación dada. Como uno demuestra que una función corresponde a un factor integrante,
lo que hay que hacer es multiplicar la ecuación por esta función, luego calcular las derivadas respectivas, ¿sí? De mu por m y mu por n, y darse cuenta que son iguales. Así uno está comprobando que mu es factor integrante porque transformó una ecuación no exacta en una exacta. ¿Sí? Entonces toma mu, lo multiplica la ecuación, reordena un poco, se simplifican algunas cosas y se calculan las derivadas parciales correspondientes y se obtiene que son iguales. Entonces, como multiplicamos y se comprobó esto, efectivamente la función mu dada es un factor integrante porque, como dice, la convierte en una ecuación exacta. Y estos típicos ejercicios tienen una letra C que ahora obviamente lo que sigue es resolver la ecuación exacta obtenida. ¿Sí? Entonces ahora viene la parte de resolución. Como uno ya sabe que es exacta, sabe que existe la función f de x, y igual c, tal que, pasa esto. ¿Sí? Y se resuelve. Bien. Eso ya lo sabemos hacer. Si nadie tiene dudas, ustedes después lo pueden mirar. Y lo que quiero ahora es que hagan los ejercicios. ¿Ven? Y aquí, de hecho, los ejemplos propuestos lo puse de esta misma dinámica, con la letra A, B y C. Entonces, estos dos ejemplos quiero que lo hagan, que verifiquen primero que la ecuación no es exacta. Luego que verifiquen que el factor integrante que la función mu que les doy efectivamente es un factor integrante para la ecuación dada, y luego que resuelvan la ecuación que se obtiene. ¿Ya? Bien, aquí tienen dos problemas. Esta función mu depende solo de x, si se fijan, y en la 2 la función mu les puse un ejercicio que dependía de x y de y. Ya chicos, les voy a dar 20 minutos. Bien. Entonces esta es la primera ecuación, ¿sí? Y vamos a hacerla como dice el enunciado. O sea, vamos a hacer por parte. Lo primero dice verificar que la ecuación diferencial no es exacta. Entonces para ello tenemos que identificar la función m. Como siempre, es aquella que acompaña el diferencial de x, y la función n es aquella que acompaña el diferencial de y. ¿Sí? Siempre no olvidar que aunque haya un signo aquí, ese signo es como un -1, ¿ya? En estricto rigor, no existe la operación resta, es un -1. La operación resta sale de los números negativos. Esto es un número, -1. Entonces, este le corresponde a esta expresión, ¿sí? Bien. Entonces ahí tenemos la función m y la función n, y las derivadas parciales respectivas son la función m con respecto a y hay que derivarla parcialmente, entonces x es una constante, sx cuadrado se hace 0, aquí tenemos y al cuadrado, entonces eso se hace 2i y s1 se hace 0. Ahí está la derivada. Y por otro lado la función n, que sería menos xi menos i. Hay que derivar la parcial con respecto a x. Y si hacemos eso, sobrevive solamente un menos i. ¿Sí? Aquí está la expresión de la función n con los signos ya puestos. Si derivamos parcial con respecto a x, ese i de aquí se hace 0. Y aquí me queda menos x por i. ¿Sí? Por la propiedad de la multiplicación de una constante, lo único que sobrevive de esta derivada es menos i. Entonces, no son iguales. Por lo tanto, la ecuación no es exacta. ¿Sí? Bien. Letra B. Verificar que esta expresión es un factor integrante para la ecuación dada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la ecuación dada, ¿sí? Recuerden que era esto, x cuadrado más y cuadrado más 1 de x, y por otro lado aquí ya lo cambié a suma y le agregué el signo menos xi menos i de i, esa era la ecuación, y la multiplicamos por este factor, que como está elevado a menos 3 y sabemos regla de la potencia, significa que pasa a un denominador y el exponente cambia a positivo, ¿verdad? Bien, y queda así. Entonces, a multiplicar esta función mu a la ecuación. Y luego reordenamos un poco, ¿sí? La primera expresión queda igual. La segunda, observamos que el término i se repite en ambos sumando, entonces factorizamos. Y de hecho factorizamos por menos i, porque ambos son negativos. Factorizamos por menos i y nos queda x más 1.
Hicimos esto porque se reconoce de que abajo en el denominador aparece un x más 1. Entonces sí podemos simplificar. ¿Ven? Y ahora solamente queda como un x más 1 en el denominador al cuadrado. Bien, esta es nuestra nueva ecuación. Entonces ahora hay que identificar mu por m. Mu por m es lo que acompaña el diferencial de x. O sea, toda esta expresión. Y esto hay que derivarlo parcial con respecto a y. Entonces, repito, x funciona como constante. Si hacemos eso, lo único que sobrevive es esta expresión. Y por otro lado, mu por n es todo lo que acompaña el diferencial de y. Hay que derivarlo parcialmente con respecto a x. ¿Sí? Por lo tanto, y funciona como una constante. Si hacemos eso, ahí está la derivada, se obtiene esta expresión. Exactamente la misma que se obtuvo ya anteriormente. Por lo tanto, como las derivadas parciales respectivas son iguales, se transformó en una ecuación exacta. Efectivamente, entonces, la función mu dada corresponde a un factor integrante. Bien. Hasta ahora, ¿alguna duda? Profe, ¿Sí? las derivadas parciales Uh-huh. pueden ir variando. Por ejemplo, aquí teníamos la derivada parcial de m en y, y a veces puede ser de m en x. No, 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 no. Ojo con eso. Buena la pregunta porque se confunden harto con eso. No es porque a mí se me dio la gana tomar la de I y de repente tomo la X. No es así. ¿Ya? Si se les olvidó, vayan al apunte de la clase de ecuación exacta. Ahí dice que para comprobar que una ecuación es exacta, de partida tienen que saberse la definición. Eso ya lo dije en algún momento. Lo repito, la definición de una ecuación exacta es cuando lo que está al lado izquierdo de la igualdad corresponde a la diferencial exacta de alguna función de dos variables. Esa es la definición. Por eso uno dice que existe una función f de x, y igual c, tal que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a esto y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a esto. Por eso uno dice todo eso, ¿ya? Pero como uno no tiene tan buen ojo y no es tan experto y no puede mirar una ecuación y decir, ah, es exacta. Así de simple, uno para comprobar que es exacta, toma las derivadas parciales y siempre va a tomar la derivada parcial de m de lo que acompaña al de x, siempre va a tomar la derivada parcial de esto con respecto a y y va a comprobar si es igual a tomar la derivada parcial de esto con respecto a x. Eso simplemente para comprobar que la ecuación es exacta o no. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Ya, Gracias. ok. Y buena pregunta porque se confunden con lo que tiene la exacta es que uno se puede marear muy fácil porque toma tanta derivada parcial con respecto a una variable y luego con respecto a otra que se marea. Pues hay que tener muy claros los conceptos de la teoría para aplicarlo a los ejercicios. Bien, entonces ya que la ecuación, perdón, ya que mu corresponde a un factor integrante, la ecuación es exacta y, perdón, y por ende se resuelve como tal. Entonces aquí está la ecuación exacta. Vamos a pasar un poquito rápido por ella porque para que alcancemos a ver el 2, ¿ya? Recordemos que estamos enfocándonos en factor integrante ahora, no en exacta. Entonces aquí tenemos la ecuación que ya es exacta gracias al factor integrante y entonces existe una función f de x, y igual c tal que pasa esto y esto. Y eso por definición de ecuación exacta. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a todo esto, todo lo que acompaña el de x, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a todo lo que acompaña el de y, que en este caso ahora es mu por n. Bien, ahora hay que tomar una de las dos opciones e integrarla respecto a la variable que corresponda. Si toman la primera igualdad, tienen que integrar con respecto a x. Si toman la segunda igualdad, perdón, integran con respecto a y. ¿Sí? Aquí nuevamente yo tomé la 2, la segunda igualdad, porque me fijé también en eso. Dije, si tomo la primera y la integro con respecto a x para, comillas, despejar f, tendré que integrar con respecto a x y aparece x tanto en el numerador y en el denominador y
dije no, se ve feo. Es como mucho trabajo. Se va a poder hacer, obvio, pero es mucho más trabajo que si lo comparo con la otra igualdad, que es con respecto a y, entonces tendría que integrar con respecto a y. Aquí lo único que tengo es ese y, solito. Entonces todo lo demás va a funcionar como constante. Entonces esta integral va a ser mucho más fácil. Por eso que elegí la 2. Entonces tomé la 2 y la integré con respecto a y. ¿Sí? ¿Qué resulta ser esto? Aplicar integral y toda esta expresión sale como constante porque estoy integrando solo con respecto a y. Por eso que esta integral era mucho más simple. Y esta integral, perdón, es simplemente y cuadrado medios. Entonces ahí aparece el y cuadrado y ahí aparece el 2. Y nuevamente sale una función constante de integración que va a depender de x, porque si integré con respecto a y, entonces x fue mi constante. Por lo tanto, mi constante de integración depende de x. Bien, tenemos la mitad de la función, tenemos la mitad del resultado. Nos falta h. Hay que encontrar h. Para eso, tomamos la derivada parcial con respecto a x de la última expresión, de la que acabamos de ver. ¿Sí? La expresión que acabamos de obtener, derivamos con respecto a x. Y derivamos y se obtiene esta expresión. ¿Sí? Que la igualamos a esto. ¿Por qué la igualamos a esto? Porque por definición la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser en este caso igual a mu por m. Y mu por m era esto. Por eso que obtuvimos nuestro resultado y lo igualamos a lo que debe ser igual, a mu por m. ¿Ya? Mu por m en este caso. Y aquí, de este paso a este paso, lo único que hice fue separar adecuadamente, ¿ya? Solo porque observé que si separaba de esta manera, esto sumando lo separaba de esta manera, aquí se me puede eliminar S con S. Por eso lo hice. Se puede eliminar. Y lo único que sobrevive sería esto. Eso que está ahí. H' es igual a eso. ¿Sí? Ahora, para encontrar H y tengo su derivada, necesito integrar. ¿Integro con respecto a qué? Con respecto a X. E integro esta expresión. ¿Sí? Que esta expresión se resuelve por fracciones parciales. ¿Ya? No me voy a detener en esta integral. Ahí después ustedes, cuando yo les suba el documento RECO, lo pueden ver con más calma si todavía les cuesta un poco refrescar la memoria con las integrales, pero se resuelve por fracciones parciales y uno calcula el sistema de incógnitas y obtiene esto. Esta fracción que se veía compleja, gracias a la fracción parcial, se separó en 3 fracciones sencillas. ¿Sí? Bien. Y entonces las integrales ahora son más simples, obteniéndose esto. Ya, ¿y ahora qué era esto? No confundirse, lo que estamos buscando era h, entonces esto que obtuvimos es h. Y ahora hay que reemplazar h de x en lo que teníamos para la función f de x, y. Ahí está ya reemplazado. ¿Sí? Por lo tanto, como sabemos, la solución general de una ecuación exacta se escribe igualada a una c. Tomo la expresión y la igualo a una c. Preguntas. ¿No hay dudas? Bien. Aquí el ejercicio nos pide lo mismo que en la dinámica del ejercicio A. Entonces, del ejercicio 1, perdón. Lo primero que nos piden es verificar que esta ecuación efectivamente no es exacta. Si la observamos, vemos que no está ordenada porque no está igualada a 0. No está escrita así. Entonces hay que ordenarlo un poco para dejarla de esa manera. Y reordenando va a quedar de esta forma. ¿Sí? Bien, entonces ahí podemos identificar la función m e identificar la función n. Y ahora vamos a ver las derivadas parciales respectivas. Entonces la derivada parcial de esta, para comprobar si es exacto o no, la derivada parcial de lo que acompañe al diferencial de x, voy a repetir de nuevo, lo que acompaña al diferencial de x siempre va a ser la función m. En este caso es menos i. Esto hay que derivarlo parcial con respecto a i. Si hacemos eso me da menos 1. Luego,
lo que acompaña el de y es es la función n, ¿ya? Todo lo que acompaña el diferencial de y, en este caso esta expresión. Y esto hay que derivarlo parcial con respecto a x. Si hacen eso, se obtiene y al cubo más 1. Claramente no son iguales, por lo tanto la ecuación dada no es una ecuación exacta, ¿sí? Porque las derivadas parciales respectivas son distintas. Bien, ahora nos dan esta función mu y nos dicen que verifiquemos si efectivamente se trata o no de un factor integrante para esta ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer para verificarlo? Hay que tomar mu y multiplicarlo a la ecuación escrita de la manera igualada a 0. ¿Sí? Entonces multiplicamos, aquí lo multipliqué y luego lo único que hice fue ordenarlo un poco y simplificar lo que se pueda simplificar. Aquí los i se van, ¿sí? Y aquí esta expresión pasa multiplicando cada término de adentro del paréntesis para dejarlo un poco más ordenado y queda así. Ya, esta es nuestra nueva ecuación. Entonces vamos a ver si esta nueva ecuación es exacta o no. La derivada parcial de mu por m debería ser igual a la derivada parcial de mu por n con respecto a x en este caso y con respecto a y en el caso de m. ¿Sí? Entonces, ¿quién acompaña el diferencial de x? Es menos 1 partido x. Esa expresión derivada con respecto a y es 0 porque no tiene ninguna y. Y luego, la derivada parcial de todo lo que acompaña el de y, o sea esto, con respecto a x. Si me fijo, no hay ningún x, por lo tanto también es 0. Entonces las dos son 0, son iguales. Por lo tanto, efectivamente la función que nos dieron, la función mu, es un factor integrante porque transformó una ecuación no exacta en una sí exacta. ¿Sí? Y luego hay que resolver la ecuación dada, la ecuación que resulta, la ecuación que queda exacta. Esa es la que hay que resolver. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Lo que sigue es simplemente resolver la ecuación exacta, ¿ya? Entonces, la ecuación que resultó ser exacta gracias a este factor integrante, que era esta expresión ahora. Entonces, por definición, uno sabe que existe una función f de x como igual z, al que pasan estas dos cosas. ¿Sí? La derivada parcial de f con respecto a x es igual a lo que acompaña el diferencial de x, o sea, eso. Y la derivada parcial de esta función f con respecto a y va a ser igual a lo que acompaña el diferencial de y. En este caso, eso. Y hay que elegir una de las dos para trabajar. Aquí tomé la primera y la integré con respecto a qué cosa. Si la primera es una derivada parcial con respecto a x, entonces integro con respecto a x. ¿Sí? Es bastante sencillo, es una integral simple por definición. Es esto. Aquí, chicos, si se les olvida, yo les recomiendo para el día viernes, que tenemos el control, yo les subí la clase 1, cuando vimos integrales. ¿Ya? Por si acaso alguien no lo ha revisado. En la clase 1 de integrales yo subí una tabla que decía, si no me equivoco, tabla de derivadas e integrales. Esa tabla es muy útil para el que se le olvidan algunas integrales que salen de manera directa, ¿ya? Para que la tenga a mano, puede que lo ocupen el día viernes. Así que cuando estén en la prueba formativa, recuerden tener a mano esa lista que yo se la subí a Rico en la clase 1, la clase de integrales, que es una tabla de integrales y derivadas, para integrales directas, por si acaso a alguien se le olvida alguna integral directa, obviamente, la puede sacar de ahí. Bien, entonces tenemos esto para la función f, y ahora la constante de integración que sale es una constante función que depende de y, porque integré con respecto a x. Por lo tanto, ahora es y la que funcionó como constante. Esa es la función constante de integración que me sale. Y ahora tengo que encontrarla. Para encontrar en verdad la forma que tiene la función f, me falta saber qué forma tiene g. Para eso tomo esta expresión y la derivo parcialmente con respecto a y
porque la constante de integración depende de y. ¿Sí? Y me queda simplemente eso, porque la otra expresión era un logaritmo que dependía de x, entonces era 0. Y esto tiene que ser igual a eso, porque como sabemos, la derivada parcial de la función con respecto a y tiene que ser igual a mu por n. Entonces le igualamos lo que debería ser mu por n, que es esto. Y ahora hay que integrar con respecto a y para encontrar g. Se integra, ¿sí? Reglas de potencia simplemente y un logaritmo y aparece esto. Por lo tanto, ahora reemplazamos lo que obtuvimos en g, lo reemplazamos en lo que teníamos para la función f y nos queda así. Pero como sabemos, la solución general de una ecuación exacta tiene que ser igualada a una constante, así que la reescribimos de esa manera. Y aquí lo único que hice fue usar la propiedad del logaritmo natural, que como el menos, aquí hay un menos antes del logaritmo natural de x, sería como el logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x, y por propiedades nos dice que si dos logaritmos se están restando, significa que sus argumentos se están dividiendo. Y eso es todo.